Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Espero estén teniendo un hermoso jueves. Y en esta mañana agradecemos a Dios por su misericordia que nos concede compartir una vez más su palabra. El devocional de hoy se titula Libertad del pecado. Libertad del pecado. Y el texto está en Romanos 6:14. Dice así la palabra de Dios: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oremos. Gracias, Padre, por este nuevo día y la oportunidad de compartir tu palabra. Rogamos tu dirección para que ella sea de bendición y de edificación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así la lectura en esta mañana. Durante todo mi ministerio he encontrado muchos cristianos que están en la infeliz condición de servidumbre descrita en Romanos 7. Son esclavos del pecado, de la carne, del mundo, del demonio. Viven una vida de pecado en la que hoy toman la decisión de reformarse y mañana caen otra vez. Lo que es particularmente más triste es que muchos ministros instruyen erróneamente a los creyentes sobre el tema de cómo vencer el pecado. Su consejo es más o menos como este: nombre sus pecados, tome la decisión de abstenerse de ellos, esfuércese y luche contra ellos hasta que los venza. Afirme su voluntad contra una recaída en el pecado. Ore, luche y persista hasta que forme el hábito de la obediencia y rompa todos sus hábitos pecaminosos. Aunque generalmente añaden que el creyente no debe depender de sus propias fuerzas, sino pedir la ayuda de Dios en oración, el hecho real es que enseñan una santificación por obras y no por fe. Todo este consejo es más que inútil y produce frecuentemente desilusión en el cristiano. Esta fórmula ha perdido de vista dos cosas: qué es lo que realmente constituye el pecado y la única manera práctica de evitarlo. Según la misma, el acto externo, o sea, el hábito, debe ser superado y evitado, mientras que lo que realmente constituye el pecado queda intacto. El pecado no es un sentimiento o deseo involuntario, es un acto o estado voluntario de la mente. El pecado es esa preferencia o estado fundamental de compromiso y autocomplacencia del cual proceden la acción volitiva, las acciones externas, los propósitos, las intenciones y todas las cosas que comúnmente llamamos pecado. Podemos suprimir esta o aquella expresión o manifestación de egoísmo decidiendo no hacer esto o aquello y orando y luchando contra ella. Podemos decidir obedecer externamente y someternos a la letra a través de una obediencia a los mandamientos de Dios. Pero pretender erradicar el egoísmo del corazón mediante una resolución personal es un absurdo. Podríamos enclaustrarnos en una celda y crucificar todos nuestros deseos tan lejos como para no condescender con ellos. Sin embargo, así solo habremos evitado ciertas formas de pecado. Pero la raíz, la esencia misma del pecado no ha sido tocada. Todo este batallar con el pecado y con los deseos pecaminosos en la vida exterior, por la fuerza de la resolución, termina por convertirnos en sepulcros blanqueados, autoengañándonos, porque de esta manera no podemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Y dice la oración: Padre, yo conozco muy bien lo relacionado con la servidumbre al pecado descrita en Romanos 7. ¿Cuántas veces he fracasado por confiar en la fuerza de mi propia voluntad? Vengo a ti para que mediante tu poder yo pueda ser libre para amarte con todo mi corazón y con toda mi alma.
Amén. Hasta aquí la palabra del Señor de parte de nuestro hermano Finney. Definitivamente es un tema muy amplio, muy complejo. La doctrina del pecado es algo que no vamos a poder considerar en unos minutos. Sin embargo, este pasaje que nuestro hermano cita de Romanos 7 es un pasaje difícil, es un pasaje que ha sido motivo de mucho estudio y discusión teológica en cuanto a si la persona que habla allí es Pablo o no es Pablo, si es un creyente o no es un creyente, una persona nacida de nuevo o no ha nacido de nuevo. Eso es un rollo tremendo. Yo recuerdo mucho las controversias que se armaban allá en la clase con relación a este pasaje, donde el doctor Garner Ticker nos compartía enseñanzas acerca de esto. Sin embargo, no es nuestro objetivo en este espacio poder dedicar una discusión a considerar este punto. Lo que sí es importante es que todo creyente, todo cristiano nacido de nuevo entienda que la norma para la vida cristiana no está en Romanos 7, sino en Romanos 8. O sea, la vida de la persona en Romanos 7 definitivamente es una vida de derrota sobre el pecado. O sea, no puede esta persona hacer el bien que quiere, sino el mal que no quiere, eso hace. Entonces, definitivamente no puede ser la norma para la vida del cristiano una vida de derrota, una vida donde no hay victoria sobre el pecado, sobre el mal. Romanos 8 nos traza a nosotros la verdadera dirección, porque es el capítulo por excelencia para la norma que debe gobernar nuestras vidas, y es la vida en el Espíritu. Si habéis sido libertados del pecado, ahora deben vivir en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, sino haciendo la voluntad de Dios. Y esa es la parte a que nosotros queremos enfatizar. Sin embargo, como bien lo dice aquí, esa vida en el Espíritu no es el esfuerzo que nosotros podamos dedicar para enfrentar todos nuestros pecados y en la energía de la carne, enfrentarnos a ellos y luchar contra ellos y subyugarlos y ponerlo bajo nuestros pies. No se trata de eso, porque definitivamente, como dice nuestro hermano Finney, terminaríamos en una posición de un legalismo, de un estilo de vida hipócrita, donde no hay verdaderamente un triunfo definitivo sobre el pecado de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos solamente atendiendo el asunto colateralmente, pero no estamos yendo al punto central. Vamos a hablar de la raíz del pecado, en este caso identificado con el egoísmo. Esa tendencia que tiene el hombre a vivir la vida en sus propios términos. Él es el Señor de su vida, Él gobierna su vida, Él piensa y Él hace planes y Él decide y Él es quien controla su vida. Esa es la esencia del pecado. Y jamás podremos nosotros vencer al pecado y vivir para la gloria de Dios en santidad si no atacamos antes de raíz el problema. Hay que tratar directamente con lo que está produciendo ese estilo de vida pecaminoso. Y bueno, repito, es un tema bastante complejo, pero simplemente a través de algunas ilustraciones, entre ellas la que pone nuestro hermano Finney, podemos entender por dónde es que debemos ir nosotros en esta batalla en contra del pecado y la carne y el mundo, porque no solamente es el pecado, es nuestra naturaleza humana caída, es lo que nos ofrece este mundo, este sistema operante hoy para desviarnos de Dios. Hay un montón de cosas que pueden ser identificadas como pecado y como enemigos de nuestra salud espiritual. Pero estas ilustraciones, entre ellas la que pone el hermano del hombre en la celda, si el hombre está encerrado, pues lógicamente no podrá tener acceso a muchas cosas que son pecado y que quizás él practicaba.
En ese momento él se encuentra privado de su libertad física y no puede fornicar, no puede robar, no puede hacer esos actos pecaminosos. Pero eso no ha solucionado el problema del pecado en su corazón. Una vez que esa persona sea liberado de la cárcel, va a volver otra vez a su vida de pecado, a la práctica de sus pecados. Lo mismo que si está en una isla desierta, donde sea, circunstancias que no le favorecen para ejercer esa vida de pecado. Pero una vez que se encuentre libre, él va a cometer los actos de pecado. Un ejemplo que también nos ilustra esto es por la persona que está poniendo en venta una finca y tiene allí una bomba que ejerce la presión para sacar el agua del pozo, pero el agua está contaminada. Y él sabe que eso es un problema a la hora de, pues, tratar de vender la propiedad y él trata de solucionar el problema de una manera muy liviana, muy ligera, aunque por supuesto él sabe que es un engaño. Pero ¿qué hace? Él pinta la bomba, la prepara bien, le quita todo el moho, lo que pueda tener, y el óxido, y lo limpia todo, y la pinta, y queda hermosa la bomba. Y la persona que viene, pues ni siquiera se toma el trabajo de averiguar por la condición del agua, simplemente ve lo hermosa que está la bomba y piensa que todo está bien. Pero el problema real no ha sido solucionado. O sea, todo lo exterior ha sido arreglado, ha sido puesto bien bonito, pero el agua sigue siendo la misma, contaminada. Y eso pues nos ilustra a nosotros ese cambio exterior que a veces sufrimos y queremos arreglar la vida quitando algunas de las cosas más escandalosas de nuestras vidas y teniendo una apariencia de piedad, pero en el corazón seguimos siendo los mismos pecadores de siempre. Entonces, pues, no se ha hecho absolutamente nada. Lo mismo pudiéramos decir en cuanto al asunto de las palabras del apóstol Pablo, por ejemplo, al final de ese mismo capítulo. Él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? ¿Quién podrá librarme de este cadáver que está amarrado a mí? Hablando del pecado. Y la figura pues era real, era una de las torturas que se practicaban en la antigüedad. Cuando a un reo condenado a muerte se le amarraba junto a su cuerpo un cadáver y él iba siendo contaminado por ese cadáver hasta morir también por la contaminación que le ofrecía ese cuerpo muerto. Por eso San Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues gracias doy a Dios por Jesucristo, dice él, porque el único que nos puede liberar de ese cuerpo de muerte, de ese principio de pecado en nuestro corazón, de esa raíz del pecado en nuestro corazón, es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que hay muchas dificultades con estos asuntos y los términos que se usan. De hecho, pues la palabra erradicación hasta fue retirada del manual de la Iglesia de Nazareno, porque realmente pues muchas personas tenían un poco de problema para entender este concepto de erradicación. Para mí, honestamente hablando, pues es mucho más fácil entender este asunto desde el punto de vista de los teólogos de santidad relacionales, que hacen mucho énfasis en el punto de la relación que tiene la persona con Dios. Porque si no hay un cultivo de una relación con Dios saludable, que sea una relación dada en el contexto de las Escrituras, como Dios manda que sea esa relación, jamás podremos estar alejados del pecado. No se trata tanto de quitar algo como erradicación, atendiendo a la figura de la planta. Si no arrancamos de raíz la planta va a seguir surgiendo
Pero en este caso el pecado no es una planta, el pecado no es algo material, está más en el campo de la voluntad del hombre, de su tendencia a querer gobernar su vida y satisfacer sus deseos. Entonces el pecado es inmaterial. Por eso es que creo que es una actitud, es una decisión que nosotros tomamos de vivir la vida o cometer el acto que es desagradable a los ojos de Dios. Entonces seríamos esclavos de nuestra voluntad, seríamos esclavos de esos apetitos, y allí es donde Dios quiere tratar. Por eso es que la solución está en un cambio radical de nuestra vida, un cambio de corazón. El Señor dijo: yo les daré un corazón de carne, quitaré de vosotros el corazón de piedra, y pondré mi espíritu en vuestros corazones, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. El corazón de carne es un corazón sensible, es un corazón que es maleable. Dios lo puede formar, Dios lo puede moldear, porque esta persona ama a Dios con todo su corazón. Por eso es que me apego a la teología relacional. La teóloga Mildred Van Wyckoff dijo esto, que no se trata solamente el asunto de la santidad, de la vida en santidad, no se trata de la ausencia de algo, nada más. Y hasta Wesley también habló de esto. No es la ausencia del pecado nada más, no es la ausencia de ese sentimiento, de ese impulso hacia pecar, sino la presencia de algo. Y esta presencia es la presencia del amor de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas, porque por eso es relacional, porque nos relacionamos en amor con Dios, y el amor a Dios supera todas estas cosas. No quiere decir que no podamos pecar nunca, que no vayamos a pecar nunca, porque eso fue uno de los errores cometidos durante las décadas de la doctrina de santidad. Algunos decían, es que es imposible, el cristiano santificado ya no peca más, no puede pecar más. Bueno, eso es un error, porque mientras estemos en nuestra carne, en nuestra humanidad, siempre existirá la posibilidad de pecar. Simplemente que en la vida de cristiano santificado, lleno del Espíritu de Dios, el pecado no es la norma, el pecado es la excepción. Y si ocurre de alguna manera, es una tragedia y es algo que la persona siente en lo más profundo de su ser. Y bueno, pues no vamos a poner aquí ahora ejemplos de cómo los pecados. El pecado es pecado, ¿verdad? Todo lo que constituye una violación a la ley de Dios se constituye un pecado. Y bueno, también, como el mismo Wesley señaló, hay pecados de omisión, cuando dejamos de hacer aquello que debemos hacer. O sea, que el pecado no solamente está en hacer algo malo, sino en dejar de hacer algo bueno. O sea, es muy amplio el asunto, y debemos nosotros, para tratar de tener esa victoria, alcanzar esa victoria, hay que rendirse a Dios primeramente, hay que entregar la vida a Dios en una entera consagración, como decíamos el otro día, para que haya entonces una entera santificación, haya una plenitud del Espíritu en nuestras vidas que nos ayude a desarrollar una vida de intimidad con Dios, porque repito, hermanos, no se trata de 1, 2, 3 o 4 experiencias. Si no nos ocupamos, en este caso, en el cultivo, en el desarrollo de la relación con Dios, pronto nuestro corazón estará nuevamente inclinado hacia las cosas que a Él no le agradan. Por eso es que debemos desarrollar esa relación con Dios. Y es de ahí que viene la figura bíblica de la batalla espiritual, de ofrecer resistencia al enemigo, resistencia al mundo, a nuestra humanidad, que a veces reclama placeres y cosas que no son lícitas delante de Dios. Es el exceso, es la satisfacción de ciertos apetitos en la forma inadecuada. Porque no podemos decir que las necesidades humanas de nuestra propia naturaleza son pecaminosas. O sea, no hay ningún pecado en sentir hambre, no hay ningún pecado en tener sed, no hay ningún pecado en que queramos proteger nuestra vida, no hay ningún pecado en los apetitos sexuales. No, eso no es pecado. Ahora, la manera en que nosotros satisfagamos
esas necesidades y la fuerza que demos y las prioridades que demos a esas necesidades por encima del reino de Dios, eso es lo que se constituye un pecado. Si vivimos para comer y no comemos para vivir, es pecado. Porque entonces estaremos afanados por la comida y podemos caer en la gula. Y así sucede con los otros apetitos y necesidades humanas. Tenemos que descansar, tenemos que tener un sueño reparador, pero pasarse la mitad del día durmiendo y no hacer y no cumplir con las responsabilidades que nos toca, entonces sería un pecado. Y así sucesivamente. Ataquemos el problema desde las raíces, hermanos, porque esa es la única manera de que nosotros tendremos la victoria. Y la victoria ya ha sido conquistada para nosotros. Y hay un libertador, y ese se llama Jesucristo. Él dice la Biblia, si el Hijo os libertareis, en su propia boca, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Y esto es un asunto, hermanos, de fe entre usted y Dios. Usted se rinde al Señor, usted se consagra, usted se arrepiente de todos sus pecados y usted busca el desarrollo de una comunión con Dios, usted tendrá victoria. No se deje engañar de que necesita ir a ciertos lugares y que le hagan ciertas prácticas. Hay mucha cosa metida en la iglesia que nada tiene que ver con el sano evangelio. Y no quiero ni siquiera estar con rodeos. No crea en estos asuntos de que tiene que ir a un encuentro y que tiene que ir a un post-encuentro y que tiene que ir a un lanzamiento y que tiene que ser sometido a un examen, un análisis y a romper maldiciones. Nada de eso es de Dios. Así que usted rechace todas esas propuestas si es que se la han hecho. Porque, repito, el punto está en su relación con Dios, en su verdadera consagración. Y el Hijo, para libertarlo, no necesita que usted vaya a ningún lugar y le estén haciendo estas prácticas ajenas a las Escrituras. No tengo tiempo para desarrollar este tema aquí, ni es el propósito, pero tenga sus ojos abiertos. Estudie su Biblia, la sana doctrina del Señor, y verá. Si usted encuentra en la Escritura eso, ok, pero si no está en la Escritura, eso no es de Dios. Y Dios no necesita ninguna de estas artimañas para que usted sea libre. Si ustedes han sido libertados de pecado, dice la Biblia, ahora que habéis sido libertados de pecado, tenéis como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Una vez libertados del pecado a través de la acción poderosa de Dios en nuestras vidas, como resultado de la fe y el arrepentimiento, entonces, dice la Escritura, ahora tenéis como fruto la santificación. Es decir, esta santificación es un proceso. Si creemos en un acto puntual, en tiempo y espacio, instantáneo, de una plenitud del Espíritu, de una santificación completa, pero no deja de ser un proceso que comenzó en la experiencia de la conversión y continúa durante toda la vida. Eso es muy wesleyano, eso no es nada que yo me estoy inventando. Wesley habló de santificación en el principio, en la entera santificación y después de la entera santificación. O sea, hay toda una vida en la cual nosotros vamos a ser santificados, vamos a ser semejantes a Cristo. Porque una cosa es la victoria sobre el pecado, producto de una experiencia instantánea de poder de Dios, y otra cosa es el desarrollo y la formación de nuestro carácter, de la madurez cristiana. Esa no se alcanza de un día para otro, y el que diga lo contrario no ha leído su Biblia y está viviendo una ilusión religiosa. No, hay que ir creciendo, y por eso hablamos de formación espiritual, porque es un proceso en el cual vamos siendo formados a la imagen de Cristo en nuestra vida. Que el Señor les ayude a usted y a mí, a todos, a que podamos
entender bien esto, pero más que todo, a amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, porque esa es la esencia de la victoria sobre el pecado. Es el primer y grande mandamiento. Si no hay amor intenso hacia Dios, estaremos amando cualquier otra cosa por encima de Él, y ahí está el pecado. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Gracias, amadísimo Señor, por la verdad de tu palabra, por la libertad que tú nos ofreces en Cristo. En Él somos más que vencedores, y por medio de Él, Señor, tú nos has dado preciosas y grandísimas promesas, que todas son en el sí y en el amén. Y nos has dado amplia y generosa entrada en el reino de tu amado Hijo. Y oh Padre Santo, estamos viviendo en este mundo con una disposición a agradarte a ti, que tú nos das cuando nos das o nos impartes tu naturaleza divina en nuestras vidas. Ayúdanos para que por medio del acercamiento a ti y guardar la comunión contigo podamos vivir lejos del pecado que ofende tu santidad, Señor, y que destruye nuestras vidas. Te ruego que tú seas con mis hermanos por cada una de las peticiones que ellos han puesto delante de ti. Gracias por los avances que estamos teniendo, y Señor, sabemos que tú vas a dar a cada uno lo que ellos necesitan en tu tiempo y en tu voluntad, Padre. Queremos rogarte por las necesidades de salud, Señor, o cualquier otra que tu pueblo pueda tener. Te suplicamos que tú tengas compasión. Te rogamos por Norma Escobedo, esta familiar de nuestro hermano Emanuel, esposa de un primo de él. Tú sabes su condición, Señor, y cuál es la situación que le acongoja, pero para ti nada es imposible. Y por eso rogamos que tú hagas un milagro en la vida de Norma, Señor. Quita de ella toda preocupación y dale paz a su corazón. Así, Padre amado, gracias te damos por la recuperación de la sobrina de Pepe, que dio negativo, Señor, su prueba. Y gracias, Padre, gracias por la sobrina de nuestra hermana Patti también, porque tú estás escuchando y obrando en medio de tu pueblo, Señor. Pedimos que seas, Padre, con toda otra persona que pueda estar sufriendo algún problema de salud. Te rogamos que tú extiendas tu mano poderosa. Consuela al triste, fortalece al débil, Señor. Y danos, Señor, cada día una expectativa de poder tener la visitación fresca de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Guárdanos muy cerca de ti en el resto del día. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. A los que están ya reuniéndose, pues les animo a que el domingo vaya a celebrar el día de Pentecostés. Y si alguien tiene algún especial o quiere prepararlo, pues no tenga ninguna pena, ningún temor. Solamente prepárese. Sabemos que no están yendo todos, pero de los que están yendo, si alguien quiere tener una participación especial a raíz de este día, que vamos a estar hablando acerca de este hecho que ocurrió en el día de Pentecostés, en el inicio de la iglesia. Que Dios me los bendiga, la paz de Cristo sea con todos. Amén.